La vida del ser humano, en la actualidad, ha presentado muchos avances conforme el progreso se va suscitando en diferentes partes del mundo. El desarrollo tecnológico y científico es el más significativo dentro de la existencia humana. Sin embargo, aún alcanzando un desarrollo tecnológico, quedan fuera del alcance y control problemas que atañen a la sociedad. Por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, SIDA, discriminación, problemas ecológicos, etc. Los cambios en los factores climáticos en la Tierra no son una novedad. A lo largo de miles de millones de años de existencia del planeta, se han producido numerosas variaciones en el clima global y en las condiciones regionales. Algunos de estos cambios fueron consecuencia de fuerzas terrestres, otros han sido causados por fuerzas externas, como la variación en la intensidad de la radiación solar. Sin embargo, a diferencia de la situación en el pasado, muchos de los cambios climáticos más recientes son atribuidos a la actividad del hombre, hasta el punto que en el lenguaje cotidiano la expresión cambio climático se refiere sobre todo a un proceso reciente conocido como calentamiento global. Incluso la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, según la cual 60.000 personas mueren cada año a consecuencia del fenómeno actual, prefiere el término variabilidad climática para referirse a los cambios que responden a causas no humanas. El problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, provocado principalmente por la sociedad industrializada. ¿Por qué preocupa tanto? Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. Coinciden también en que las emisiones de gases efecto invernadero han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, momento desde el cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo intensa. El calentamiento global afecta no solo a un sector del país o una nación entera, más bien al mundo en su totalidad. Ninguna nación, incluso la más desarrollada, queda exenta de esta problemática, que con el paso del tiempo se va tornando más perjudicial y es algo irreversible. Esto es debido a que el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. La segunda causa principal son los automóviles, los cuales emiten casi 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. El dióxido de carbono constituye el enlace indispensable que une al Sol con la Tierra por el intercambio bioquímico que permite que la energía luminosa se incorpore a los sistemas vivientes. A partir de la energía solar y con la intervención de moléculas como la clorofila y el agua, participa en la construcción de alimentos a través de la fotosíntesis en las plantas verdes. La energía contenida en los alimentos puede ser aprovechada dentro de la célula de la misma planta o de cualquier otro organismo, mediante procesos de oxidación que permiten quemar esos compuestos a través del proceso de respiración, y así, el dióxido de carbono regresa a la atmósfera. La fotosíntesis y la respiración son los procesos metabólicos que ha utilizado la Tierra por miles de años para hacer que circule el dióxido de carbono. Se estima que, en condiciones naturales, el dióxido de carbono tarda alrededor de 300 años para completar este ciclo. Buena parte del ciclo del carbono tiene lugar en el agua, donde enormes cantidades de organismos acuáticos fotosintéticos lo fijan en moléculas orgánicas
mientras que otros lo liberan mediante la respiración. El dióxido de carbono liberado pasa a formar compuestos como los carbonatos. Algunos científicos calculan que la mitad del dióxido de carbono que circula se encuentra absorbido por el océano. Muchos de estos carbonatos se encuentran sobre el fondo marino arrastrados por los organismos que mueren y caen en las profundidades. El ciclo natural del carbono, como sabemos, se ha alterado considerablemente como producto de la contaminación ambiental, y la velocidad e intensidad con la que las plantas pueden utilizarlo en la fotosíntesis no es suficiente como para evitar que este gas se acumule en la atmósfera. La quema de combustibles fósiles que mantuvieron por miles de años al carbono sedimentado en las profundidades y que ahora son utilizados como gas, petróleo y gasolina, ha puesto en circulación en la atmósfera enormes cantidades de carbono. Las buenas noticias son que, en la actualidad, existen tecnologías que permiten que los automóviles funcionen de una forma más limpia y quemen menos gasolina. También hay tecnologías que posibilitan modernizar las plantas generadoras de energía y generar electricidad a partir de fuentes no contaminantes. Tomar estas medidas y además reducir el consumo eléctrico mediante el uso eficiente de energía pueden ayudar a corregir el problema y prevenir el continuo deterioro. El problema consiste en asegurarnos que estas soluciones se pongan en práctica. Aunque las temperaturas locales fluctúan de manera natural, en los últimos 50 años los registros demuestran que la temperatura mundial promedio ha aumentado al ritmo más rápido de la historia. Además, los expertos piensan que esta tendencia se está acelerando. Los 3 años más calurosos que se han registrado ocurrieron a partir de 1998. Los científicos dicen que si no se revierten las emisiones que causan el calentamiento global, a finales del siglo las temperaturas promedio en Estados Unidos podrían aumentar de 3 a 9 grados. Se dice que la Tierra podría calentarse 7.2 grados Fahrenheit más durante el siglo XXI si no reducimos las emisiones causadas por los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Este aumento en la temperatura promedio tendrá efectos trascendentales. Los niveles del mar aumentarán, inundando las áreas costeras. Las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las sequías y los incendios forestales ocurrirán más a menudo. Los mosquitos portadores de enfermedades expandirán su zona de distribución y se empujará a especies a la extinción.